La Biblia habla de la iglesia como el conjunto de personas salvas por Cristo. Decíamos la semana antepasada, ten en cuenta que el plan de Dios para formar tu carácter va a ser usar tu iglesia local, donde tú estás congregándote consistentemente. Y la iglesia se menciona en la carta a los Corintios, en el capítulo 12, como un cuerpo, como un equipo. Es la similitud que podemos encontrar en nuestros tiempos. Entonces vamos a estar viendo en esta ocasión lo que es tu iglesia, que es tu equipo. Aquí conmigo, vamos. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Dígalo fuerte y con su corazón. Tu gracia grande. Que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Dígalo fuerte, iglesia, vida, vamos. Tu gracia grande es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Alguien puede levantar sus manos al cielo y decirle así: digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Una vez más, vamos. Digno es el Cordero de Dios. Sus manos levantadas y dígale: digno es el Rey que la muerte venció. Vamos, iglesia. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, 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 tu gracia grande. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Apláudale con fuerza, iglesia. Amén. Dios les bendiga, iglesia querida. Pueden tomar asiento. Es una bendición para nosotros estar en este lugar, estar delante de la presencia de Dios y unidos como iglesia. Mi esposa me acompañó hace 2 semanas atrás y estamos dando los estudios bíblicos de integración que damos a través de Zoom. Comenzaron este jueves a las 7. Si te lo perdiste, si se te olvidó, conéctate y después te pones al tanto de la clase que te perdiste sobre la salvación. Y vamos a hablar acerca de la oración, del tiempo en la palabra de Dios. Son discipulados muy importantes. Y si tú eres nuevo en Iglesia Vida o ya tienes algunos meses y nunca has tomado los estudios bíblicos de integración, esto es para ti. Por favor, conéctate porque queremos que seas parte de este equipo de Iglesia Vida. Y mi esposa le pedí hoy que me acompañara también para continuar este tema que dejamos a medias hace 2 semanas, que es un tema importante ahora que como iglesia estamos programándonos para eventos venideros. ¿Cuántos de ustedes nos pueden ayudar a invitar a alguien? Ok, es el tiempo de ser un equipo, así que te animo a que por favor lo consideres. Y bueno, mi esposa iba a estar conmigo a mi lado hoy y yo por eso me vestí de azul, porque dije voy a estar a su lado. Así que adelante. Bueno, Dios te bendiga, Iglesia Vida. Como siempre es un gusto estar aquí pudiendo compartir un poco de los estudios que muchos de ustedes ya están familiarizados con varios conceptos, pero siempre hay mucho que seguir enriqueciendo en todos estos temas que son de bendición para cada uno de nosotros y para la iglesia. Y bueno, hemos estado viendo el domingo que yo estuve, el último domingo, vimos lo que es la iglesia, la importancia de la iglesia, para qué Dios puso la iglesia. Entonces vamos a estar viendo en esta ocasión lo que es tu iglesia, que es tu equipo. Cómo funcionamos como iglesia, como misión que Dios nos ha dejado. Muy bien. La Biblia habla de la iglesia como el conjunto de personas salvas por Cristo. Decíamos la semana antepasada que 1 Corintios 1:2 dice que los que estamos en Cristo, la iglesia de Dios, somos los que estamos en Cristo, junto con los que en todo lugar claman al nombre del Señor Jesús, Señor de ellos y nuestro. Y la iglesia se menciona en la carta a los Corintios, en el capítulo 12, como un cuerpo, como un equipo. Es la similitud que podemos encontrar en nuestros tiempos. Y repasando lo que vimos la última vez, es que la iglesia es una congregación de personas salvas, no es el edificio. Este edificio no es la iglesia. La iglesia es el conjunto de personas llamadas a ser pueblo de Dios. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo 18:20, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, en el nombre de Cristo, dijo, allí estoy yo en medio de ellos. La iglesia es el conjunto de personas salvas. Tú eres la iglesia, no es el edificio. Y lo que vimos en la segunda verdad que vimos es que la iglesia fue fundada por Cristo mismo. La iglesia es el plan de Dios para tu crecimiento espiritual. ¿Cuántos de ustedes saben que necesitan de Dios en esta tarde? ¿Cuántos de ustedes saben que necesitan de Dios? Todos necesitamos de Dios. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que estamos en un proceso de crecimiento y de madurez? Que estamos en construcción. ¿Estamos de acuerdo que estamos en construcción? ¿O ya lo logramos? Dice Pablo, olvidando lo que queda atrás, me esfuerzo por alcanzar lo que está delante, aquello por lo cual Cristo me alcanzó a mí. Dios sigue trabajando en mi vida como pastor, Dios sigue trabajando en la vida de cada uno de nosotros como cristianos, y la obra completa de Dios en ti todavía no culmina. Dice la Biblia que el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día que Cristo vuelva. Así que si tú estás aquí, yo no sé cómo está tu comunión con Dios. Quizás has estado en frialdad espiritual y Dios te está buscando y Dios está mandando este mensaje para decirte que Él no se ha olvidado de ti, que Él quiere pulirte como se pule un diamante para que refleje su gloria, su luz, para usarte para su reino. Así que ten en cuenta que el plan de Dios para formar tu carácter va a ser usar tu iglesia local, donde tú estás congregándote consistentemente. A través de los mensajes Dios va a hablar a tu vida, a través del servir a Dios, a través de tener compañerismo en tu grupo de vida con otros cristianos. La iglesia fue fundada por Cristo. Ninguno de nosotros pensamos en querer tener una vida de sufrimiento, ¿verdad?
Todos nosotros pensamos en que nos vaya bien, en cualquier cosa que hagamos, que nos vaya bien en nuestra vida, pero a veces queremos nosotros que nos vaya bien fuera de los caminos de Dios. Entonces, primero que nada, necesitamos esa relación personal con el Señor para tener una vida exitosa. Si tú tienes una buena relación con Dios, se va a ver reflejado en todas las categorías de tu vida. Lo vas a ver en tu vida emocional, sentimental, porque todos nosotros traemos muchas cosas que Dios necesita sanar. Vamos a verlo eso en nuestra forma en la que nos relacionamos, ya sea con tu esposo, con tus hijos, con tu familia. Lo vas a ver en tu trabajo, cuando Dios tiene tu espíritu sano, cuando tu espíritu está sano, todas las demás cosas van a estar sanas. Entonces, aunque a lo mejor en tu trabajo no te vaya tan bien, a lo mejor vas felizmente a tu trabajo que te va mal, ¿sí? Pero eres feliz. Entonces, cuando Dios está en tu vida, Dios va a bendecir todas las categorías de tu vida. Se va a ver reflejado en absolutamente todo. Y Dios hace ese trabajo por medio de la iglesia, porque la palabra de Dios se predica en la iglesia y necesitamos eso que Dios ha puesto, y por eso es plan de Dios. Dice acá, la iglesia fue fundada por Cristo, es idea de parte de Dios. La iglesia fue fundada por Cristo, y eso lo dice Mateo 16:18. Dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién lo dijo? Cristo. Cristo quiere construir la iglesia a través de cada uno de nosotros, porque la iglesia somos nosotros. Y dice, las puertas del Hades o de la muerte no prevalecerán contra ella, y gloria a Dios que las puertas de la muerte, la iglesia, a pesar de ser perseguida, los primeros 300 años de cristianismo pasaron 10 grandes persecuciones en el Imperio Romano. Muchos confesaron a Cristo y fueron tirados a las fieras, a los leones en el circo romano, fueron quemados. Y a través de la historia muchos han dado testimonio de su fe hasta nuestro tiempo, en países musulmanes, en países comunistas. Y a pesar de que Satanás ha tratado de apagar el fuego de la iglesia, el plan de Dios de que su mensaje cambie vidas, transforme vidas, las puertas de la muerte no han prevalecido. La semana pasada 2 personas en nuestra iglesia entregaron su vida a Cristo como su Salvador. Y eso dice la Biblia, que hay fiesta en los cielos, que hay celebración, más fiesta que por 99 justos, por un pecador que se arrepiente. Y para eso existimos, para proclamar el mensaje de Cristo. Fue idea de Cristo establecer su iglesia. Ahora, es verdad que la iglesia no siempre ha dado un buen ejemplo. Yo soy un estudiante de la historia de la iglesia en sus 2000 años, lo he enseñado a nivel de seminario. Hay un libro que se llama del autor Justo González, Historia del Cristianismo, tomo 1 y tomo 2, alrededor de 550 páginas, alrededor de 1100 páginas de historia de la iglesia. Y dentro de la historia de la iglesia hay grandes héroes de la fe, personas que nos dejaron un ejemplo precioso de entrega a Dios, pero también hay grandes suciedades y cosas que son deshonestas y gente hambrienta de poder, porque el Estado se casó con la iglesia en la época medieval. Y no siempre la iglesia ha sido un buen testimonio. En nuestros tiempos hay muchas iglesias que dan un pésimo ejemplo. Hay sectas, hay falsas doctrinas. De eso me he especializado. Es algo que mi corazón se apasiona por ayudar a la gente que no caiga en la mentira y en el error. Pero existen personas que por los malos ejemplos de la iglesia no creen en la iglesia y te dicen, mira la Inquisición. La Inquisición, dizque Santa Inquisición, aprobada en el Concilio de Cuarto Laterano en 1215, empezó la iglesia a perseguir la herejía, las personas que opinaban diferente, y en España murieron perseguidos a través de los reyes católicos, 32,000 personas masacradas, llevadas a la hoguera. Y hay gente que dice, la religión es, como dice el comunismo, Karl Marx, la religión es el opio de los pueblos, la droga de los pueblos. Pero en realidad la religión es cierto que puede hacer mucho daño. Y eso yo voy a ser el primero en decirlo. La religión puede dañar, la religión puede ser usada para manipular, para sacarle el dinero a la gente, para manipular las emociones de la gente. Esto sucede porque gente que dice representar a Dios busca sus propios deseos y no los de Dios, y utiliza la religión solo como una máscara para poder lograr lo que quieren. Y la Biblia dice que sobre ellos vendrá la condenación de Dios. Ahora, hay gente sincera en iglesias que no necesariamente son sectas o personas malas, pero que tienen inmadurez.
Hay gente que no cree en la iglesia, algunos por una mala experiencia o malos ejemplos. Hay gente que estuvo en alguna iglesia, fue lastimado, lastimada. No sé si alguien está entre nosotros que alguna vez fuiste lastimado en alguna iglesia en la que fuiste parte, y obviamente siempre queda la desconfianza. Es como cuando te traiciona un novio o un esposo y conoces a un chico súper buena persona que quiere lo mejor para ti, que te trata con respeto, pero en tu corazón ya hay desconfianza porque dices: a mí ya me lastimaron y no quiero que me la vuelvan a hacer. Y se vale, yo creo que se vale aprender del pasado, y dice la misma Biblia que evaluemos las cosas y por sus frutos los conoceremos. Y no se trata que de buenas a primeras entregues tu corazón a una iglesia y que te destruyan tu corazón, pero si ves que son consistentes en amar a Dios, que hay buenos frutos, tienes que darte la oportunidad de abrirte a relacionarte, a conocer personas, a mostrar amor a Dios, a orar por otros, a servir, porque es el plan de Dios para nuestras vidas, así como una relación que conoces a alguien que es una buena persona. Claro, y hay categorías también, porque a veces hay malas experiencias que nosotros tenemos o que algunas personas pasan por gente que realmente está en pecado o que tiene malas intenciones dentro de la iglesia, está pensando en ellos mismos. Pero también, si nos ponemos a pensar dentro de la iglesia, hay iglesias saludables, pero toda relación cuesta trabajo, lleva tiempo en el que te adaptas. Si tú piensas en la persona que más amas o dentro del matrimonio, hay adaptación continua, y tienes que también aprender a comunicar situaciones que están en tu corazón, opiniones, perspectivas, sentimientos, y conforme avanzas en madurez en eso, también puedes tener una mejor relación con las personas que te rodean. Y dentro de la iglesia también nos vamos a relacionar y vamos a tener que aprender a tolerar, soportar y pasar algunas cosas que son secundarias, siempre y cuando la intención del corazón de las personas esté alineada con Dios, siempre y cuando no haya maldad, no haya pecado, no haya la carne que esté sobresaliendo, la naturaleza pecaminosa de las personas que domine sobre ellos. Exacto. Y eso es importante porque ¿quién de nosotros no ha tenido una diferencia en el matrimonio? ¿Quién de nosotros no ha tenido alguna vez un pleito matrimonial? La mayoría que amas y tienes afinidad. Exacto, y diferentes cosas que uno quiere una cosa, el otro quiere la otra. Yo quiero ir con mis papás en Navidad, no, yo quiero ir con los míos, y tienes que ponerte de acuerdo, platicar. Yo quiero comprar esto, yo no quiero que lo compremos, y tienes que dialogar. Nadie a la primera que tienes una diferencia se va y dice: pues me voy de este hogar. Hay gente que si tuviera un clon, si agarran un gen tuyo y una célula tuya y la trabajan en un laboratorio genético y hacen un clon de ti, si tuvieras una persona igualita a ti y fueras tú mismo pero en otra persona que piensa como tú, y los ponen a vivir juntos, te aseguro que hasta con tu clon te la pasarías peleando. Así de sencillo. No, que yo lo dejé en el refri. ¿Por qué te acabaste la leche? Pues era mía, no era mía, ¿verdad? Estarías peleando. Les gusta lo mismo. La verdad es que los seres humanos somos bien conflictivos, ¿no? Uno ve hasta imágenes en el Congreso de algunos países de Latinoamérica, y de repente algunos senadores y congresistas hasta se quitan el zapato y le tiran al otro el zapato. Nos encantan los pleitos, nos metemos en pleitos. La verdad es que la iglesia es un lugar lleno de gente, y la gente es ¿perfecta o imperfecta? La gente es imperfecta. Entonces dice la Biblia que nos soportemos unos a otros, que toleremos nuestras faltas, que así como Cristo nos perdonó, también perdonemos. Y la clave es en seguir los lineamientos de la palabra de Dios, que dice que si tu hermano peca contra ti, habla con él. Y hay maneras de frenar la injusticia. En nuestra iglesia nos importan ustedes. En nuestra iglesia, siempre digo, en el liderazgo, no usamos a la gente, sino que servimos a la gente, valoramos a la gente, queremos el beneficio de ustedes, porque a eso nos llama el Señor. Dijo Jesús que toda la escritura se resume en amar a Dios con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas, y a tu prójimo como te amas a ti mismo. La iglesia debe ser un lugar a salvo, en inglés dicen a safe place, un lugar donde sientes que te aman, te valoran. Y si queremos eso, tenemos que ser la iglesia, porque ¿quién es la iglesia?
nosotros, y tenemos que practicar eso los unos con los otros. La iglesia es necesaria, no es innecesaria. Y en 2 de Pedro 2:2, el apóstol Pedro dice que habrá falsos líderes, falsos maestros, que harán mercadería de nosotros, que utilizarán la fe como una fuente de ganancia, y dice que por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. Porque la gente piensa, todas las iglesias son hipócritas, todas las partes, bueno, en todas las iglesias vas a encontrar gente hipócrita, en todas las iglesias vas a encontrar gente que batalla con su naturaleza pecaminosa o que son inmaduros. Lo hemos encontrado en lugares que llegamos y está otra iglesia congregándose, y como estamos compartiendo el mismo lugar y a lo mejor llegamos más temprano de lo que ellos querían y sin querer estuvimos en medio de lo que ellos estaban haciendo, nos ponen una cara y somos cristianos, ¿no? En vez de hablar y decir, oye hermano, ¿podrías por favor llegar un poquito más tarde porque no hemos terminado nuestra reunión? Y hay gente que te pone una cara, y eso no es vida cristiana, eso no es el carácter de Cristo. La iglesia, hay gente que, y ahora, ¿esa persona no ama a Dios? Yo creo que sí ama a Dios, por algo está sirviendo con la otra iglesia, pero lo que tiene es que tiene inmadurez. Tiene una chance en su vida en donde puede crecer en el amor y en la tolerancia. Y a veces nosotros somos esa persona. Nos vemos al espejo y decimos, oye, porque es muy fácil ver, me puso cara, pero se te olvida que tú le has puesto cara a otras personas a veces también. Y ahí es donde tenemos que ser moldeados por Cristo y dejar a un lado el orgullo y decir, Señor, si hay algo en mi vida que no te agrada, perdóname, Señor, transfórmame. Ayúdame a ser un agente de amor, a ser paciente y a reflejar tu luz en mi vida. La Biblia enseña también de que hay falsos maestros. No es en la generación que estamos viviendo ahora. Desde la época de Jesús ya había falsos maestros. Eso no debe ser nada nuevo para nosotros. Es algo que debemos de tener presente y constante. Obviamente hay falsedad, pero también hay hombres de Dios que buscan el bienestar de la iglesia y quieren el bienestar de la gente de su congregación. Pero por razón de esto, mucha gente a veces se aleja porque hay personas así. Pero si nosotros tenemos presente eso, no significa que el hecho que hay falsos maestros significa que nos vamos a alejar de ser parte de la iglesia. Hay falsos maestros, pero si en alguna vez te topas con alguien que te desilusiona, tú sigues siendo parte de la iglesia porque es algo que Dios nos ha llamado a hacer, que nosotros seamos parte en edificar esa iglesia que Dios nos dejó. Dice en 1 Corintios 3:1, Pablo le escribe a los corintios y le dice, yo hermanos no pude hablarles como a gente madura, como espirituales, sino como a inmaduros, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. ¿Has conocido gente inmadura? Sí, pastor, mi esposa. No, sí, pastor, mi esposo, algunos. La verdad es de que hay alguien inmaduro, cuando se cae, por ejemplo, una manzana que no está madura o un mango que no está maduro, lo muerdes y todavía no está listo para comerse. Se siente que no está rico, que no tiene azúcar suficiente ese fruto, ¿no? Y a veces sí pasa en nuestras vidas. Si somos inmaduros, no somos placenteros de estar alrededor de nosotros. Un niño inmaduro quiere que le compren todo, y si no se lo compras llora en el carrito, en la tienda a la hora de pagar. Pero ¿cuándo has visto un adulto llorando en la cola o en la línea para pagar, y está llorando y está haciendo berrinche y se tira al piso? Los adultos no hacen eso, ¿verdad? A lo mejor por dentro está así, pero por fuera no. Entonces, no todo el que va a una iglesia es un cristiano, y no todo cristiano es maduro. Hay gente que está en la iglesia que ni siquiera son cristianos, pero quizá aquí tenemos algunos, o alguien por aquí que te trae tu esposa, tu esposo, te traen tus papás, pero tú no has tenido un encuentro con Cristo de saber que eres su hijo, su hija. Entonces no todo el que está en una iglesia es cristiano, y no todo el que está en la iglesia es espiritualmente maduro. Así que no te decepciones si alguien te hace una cara fea, si alguien no te saluda, si de repente alguien te quedó mal, si alguien se atreve a decirte algo que fue ofensivo o hace algo contra ti que te lastima tu corazón, porque no todo el que está en una iglesia es un cristiano, y no todo es un cristiano maduro. Ok, a veces un mal ejemplo basta. Imagínate que llega una persona nueva
Y esa persona nueva te ve dentro de la iglesia y dice, wow, él es una persona o ella es una persona que busca de Dios, ¿no? Porque cuando alguien viene de fuera de la iglesia trae su corazón abierto, y más cuando es la primera vez que están queriendo buscar de las cosas de Dios. Pero sin querer le tocó una persona inmadura. A lo mejor fue un mal ejemplo para esa persona por alguna circunstancia. Y a veces por esa persona puede ser que todos los demás estaban siendo de buen testimonio, viviendo la vida como Dios nos espera, pero a veces por una persona, alguna persona puede desanimarse, puede alejarse y decir, ay, pues ¿para qué, no? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué me acerco? Si todos son así, me tocó a mí esta persona que fue un mal O yo ejemplo. lo vi por afuera y estaba diciendo unas groserías, o lo vi que se fue a comprar su 12, su 6 y pues no, que uno viene a Cristo y se aleja de los vicios y de allá me sacó Dios, pues ¿para qué? Hay gente que con un mal ejemplo basta, y por eso Dios quiere que seamos luz allá afuera, y dice la Biblia que no hagamos caer a uno de estos pequeñitos, que no seamos piedra de tropiezo a alguien en nuestra forma de vivir. La iglesia debería ser un lugar donde admiramos la vida de personas, y sí lo es, pero la iglesia a veces es más un hospital de gente pecadora, de gente que está batallando con el pecado, con heridas emocionales, espirituales, con problemas relacionales, con malos hábitos en su vida, y estás aquí porque sabes que necesitas de Dios, y te felicito si estás aquí por esto. Pero entrégate a Dios, deja que Él transforme tu corazón. No justifiques el pecado, no practiques el pecado en tu vida. Entonces yo quiero animarte que si estás aquí y ves un mal ejemplo de alguien que dice ser cristiano, o de alguien en la iglesia, que no quites tu mirada de ¿quién? De Jesucristo, porque dice la Biblia que pongamos los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hay falsas iglesias donde existe manipulación y falsedad, pero la iglesia sana, sujeta a Cristo, es el plan de Dios para sus hijos. En esta iglesia hay matrimonios que estarían separados desde hace años, y los hijos estarían con los papás en diferentes lugares. Quizá algunos hijos estarían en drogas, si no hubiera sido porque Cristo llegó a sus vidas. Y esta es la labor de la iglesia, y tanto tiene mérito en eso cada persona del cuerpo de Cristo, tanto el pastor que predica, como la hermana que está cuidando un bebé de 6 meses o de 1 año que llora allá en la cuna, que hace posible que los padres estén escuchando la palabra de Dios. Somos un equipo para Dios. Entonces la iglesia sana, sujeta a Cristo, es el plan de Dios para sus hijos. La iglesia está compuesta por iglesias. Somos parte de la iglesia dentro de la iglesia local. Hay iglesias que su forma de hacer la iglesia se aleja de la sana doctrina o de la sana vida cristiana. Pues eso lo decíamos porque la iglesia de Cristo, ¿quién es la iglesia? Nosotros, el pueblo de Dios, todos los santificados en Cristo, llamados a ser su pueblo santo, junto con los que en todo lugar invocan el nombre del Señor Jesús, Señor de ellos y nuestro. Pregunta: en esta iglesia Highlands Community Church, que debemos orar por ellos, que son lindos hermanos en la fe, que nos permiten rentar este lugar, ¿ellos son iglesia o no? Claro, tuvieron su servicio. La iglesia Sunset Community Church, que está aquí a menos de 1 milla, donde nos congregábamos nosotros antes por tantos años, rentando ese lugar, y todavía lo rentamos porque ahí tenemos ensayo de alabanza y algunas actividades. Pregunta: ¿son ellos iglesia de Cristo, sí o no? Sí. Si tenemos una iglesia metodista hermana que ama en la fe, que camina en las convicciones de la palabra de Dios, ¿son ellos iglesia, sí o no? Entonces somos la iglesia de Cristo. Entonces la iglesia está compuesta por las iglesias. Cuando Dios manda el mensaje en Apocalipsis, el Cristo manda el mensaje a su siervo Juan a través del ángel, le habla un mensaje a 7 iglesias: Laodicea, Esmirna, Pérgamo. Todas estas iglesias son las iglesias, pero juntas eran la iglesia de Cristo. Entonces la iglesia se encuentra dentro de una iglesia local, y aunque nosotros somos la iglesia visible de Cristo, expandida en todo el mundo, ahí es como surgió el concepto católico en el siglo II, la iglesia en todas partes, la iglesia toda, no la iglesia católica romana actual, sino la iglesia toda en todas partes. Hay iglesias locales en una manifestación local, y hay iglesias que su forma de hacer iglesia se aleja de la sana doctrina o de la sana vida cristiana. No todas las iglesias son iguales. Es como si uno pregunta: ¿son todos los esposos iguales?
¿Son todos los padres iguales? ¿Son todas las mamás iguales? No, ¿verdad? Hay padres buenos y hay padres malos. Hay maridos considerados y amorosos como yo. No, pues tratamos de hacer eso y sí lo somos en la gracia de Dios. Hay maridos considerados y hay maridos que son abusivos, que golpean a sus esposas, ¿verdad que sí? Ahora, si hay un marido que es abusivo y que golpea, ¿significa que todos los maridos son iguales? No. Y lo mismo pasa con las iglesias. Hay iglesias que son sanas, iglesias que no son sanas, y por eso debemos cuidar en el liderazgo nuestro caminar con el Señor, el caminar con Dios con integridad, tratar a la gente como quisiéramos ser tratados, y eso es bien importante. Y platicábamos mi esposa y yo en la clase y decíamos de que vivimos en un tiempo donde a veces las personas visitan iglesias. Cuando ganábamos a alguien para Cristo, cuando éramos misioneros con los grupos que visitábamos iglesias étnicas, mi esposa y yo conocíamos a alguien como Dionisio y Delia, que es unos amigos que hicimos, que tenían un restaurante, y fuimos a comer taquitos y empezamos a hacer una amistad, les compartimos de Cristo, los invitamos a una de las iglesias a la que íbamos, y luego les dijimos, pues busquen una iglesia sana, ¿verdad? Pero la pregunta éramos muy jovencitos, mi esposa y yo. La pregunta era, ¿cómo sabe un nuevo cristiano dónde encontrar una iglesia sana? Es como si tú le dices a un niño de 2 años, mijo, me voy, pero aquí tienes el refrigerador y aquí tienes comida en la casa, solo come algo sano. O encuentra tu escuelita, no, escoge la escuelita tuya, no. Tú tienes que decirle, mira, ni le dices nada, lo llevas a la escuelita. La mejor que tú encuentras en tu comunidad, la tratas de encontrar porque quieres lo mejor para tu hijo. Y lo mismo a veces, creo que en muchas ocasiones a veces nos cuesta a nosotros decir, ve a mi iglesia. Porque si estás en un buen lugar, así como un buen restaurante, cuando encuentras un buen restaurante dices, ve a este restaurante, no dices, ve a cualquier taquería, ¿verdad? Porque hay muchas taquerías, hay algunas buenas y otras no tan buenas. Y otras más o menos. Y lo mismo a veces sucede con las iglesias, pero a veces nos puede dar a nosotros pena decir, no, pues me da pena invitarlo a mi iglesia, va a creer que soy pues es mi conveniencia, ¿no? Pero en realidad, cuando tienes un buen lugar que puedes recomendar, recomiéndalo, porque ya sabes, ¿para qué lo haces? A veces por no opinar, a veces la persona termina, hay gente que nos ha pasado que hasta con sectas, porque no saben escoger un lugar sano. Siempre hay que ayudar a las personas, estén locales o estén en otras ciudades, ayudar a hacer una pequeña investigación y encontrar lo más saludable en doctrina y enseñanza para que una persona que tú le compartiste acerca de las cosas de Dios pueda encontrar un buen lugar. Por ejemplo, el día de hoy muchas iglesias practican a la hora de orar o a la hora de pedir a Dios por algo, por alguien, practican el declarar, ¿no? Entonces dicen, Señor, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Y a la hora de orar dicen, declaramos, decretamos. Y esto cuando tú estudias la historia de la iglesia desde sus inicios, tú no vas a encontrar a San Agustín o a Clemente de Roma o a Ireneo de León defendiendo el cristianismo contra las sectas. No los vas a encontrar a ninguno de ellos hablando de declarar o de decretar. Eso surge en 1970 en Oklahoma, en los Estados Unidos, y es una falsa doctrina que cree que nosotros tenemos poder en nuestra boca. Y usan pasajes sacados de contexto, y hoy tienes a muchos cristianos y hasta libros que se escriben de hay un milagro en tu boca. La iglesia de Joel Osteen, una iglesia en Houston, Texas, grandísima. Se ve que el hermano tiene un corazón que quiere animar a las personas para que estén animados, confíen, crean en Dios, pero lo que le están enseñando a la gente es falsa doctrina. Y ves a personas que declararon sanidad sobre un familiar, sobre una mamá enferma, sobre un papá enfermo, y cuando muere se sienten decepcionados con Dios porque les han enseñado que lo que uno declara con fe va a suceder. Sin embargo, Pablo dice, a Trófimo dejé enfermo en Mileto. ¿Por qué no lo declaró sano? Porque muchas veces Dios permite la enfermedad en nuestras vidas. Porque ser cristiano no significa que si te cortas no sangras. Ser cristiano no significa que si te expones a una persona enferma no te contagias. Ser cristiano no significa que si te caes no te raspas. Ser cristiano no significa que si estás en una relación no te puedan traicionar o lastimar.
Ser cristiano significa tener la sabiduría de Dios, la guía de Dios, la protección de Dios si vives en su voluntad para tomar decisiones sabias y para ser guiado por el Señor en tu diario caminar y contar con su fortaleza, su ayuda. El Señor te guarda, sí, muchas veces te protege, pero tenemos muchas iglesias que, por ejemplo, dicen en Efesios, no se emborrachen con alcohol, sino antes bien llénense del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que no caigamos en adicciones que son destructivas en nuestras vidas, el tabaco, el alcohol, la drogadicción, pero que en vez de tratar de llenar un vacío en el alma con sustancias químicas, seamos llenos de la presencia de Dios, buscando su rostro y diciéndole: Dios, necesito tu amor, tu gracia, que llenes lo deficiente en mí, que me envuelvas con tu abrazo, Señor. Yo no quiero más practicar la adicción. Dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Pero hay iglesias que dicen: pasen al frente y sean borrachos en el Espíritu. Y la gente se está cayendo, la gente da vueltas, se maromea en el piso. Y dice Pablo que si llega gente que no conoce a Cristo, no dirán que estáis locos, dice Pablo. Entonces hay cristianismos que se practica de gente sincera, que sí cree que Cristo es el Salvador, que ha clamado al nombre del Señor, que son nuestros hermanos en la fe, que podemos aprender de la fe y la confianza que tienen en Dios, pero que están, ahí es lo que tú me decías, ¿qué tipo es como un equipo de fútbol? Yo antes, en muchas ocasiones, conforme uno va creciendo en la fe, a veces uno no sabe aconsejar, ¿no? Y cuando gente se me acercaba o compartía de Cristo a alguien y no sabía cómo guiarlos, cómo dirigirlos, yo les decía: bueno, encuentra una iglesia sana. Pero obviamente una persona que no conoce de Dios no sabe lo que es una iglesia sana. Entonces, ahora cuando recomiendo, ya mejor no recomiendo, a menos que haga una investigación, y de esa forma recomiendo. Si no, les digo: ¿sabes qué? Yo no te recomiendo nada, mejor conéctate así, o sea, le doy lo más, la mejor ruta posible que tengo en mis manos. Pero si no conozco el lugar, muchas veces ya se me hace más difícil hacer una sana recomendación. Imaginemos un partido de fútbol. ¿Cuánto les gusta el soccer, el fútbol? Levanta la mano si te gusta el fútbol. Ok, muy bien. El fútbol es muy divertido, ¿no? Los mundiales me encantaban, casi no me los perdía nunca, y ahora ya cada vez veo menos deporte, no tengo tiempo. Pero el fútbol, imagínate que vamos a una cancha de fútbol y vamos a jugar, y hay posiciones: el portero, el delantero, el medio, y de repente agarran la pelota de fútbol y comienzan a pegarle como si fuera voleibol. Y dirías: pues ¿qué están jugando? No, pues es un equipo de fútbol. Y a veces así pasa con las iglesias. Son iglesia, pero viene el apóstol fulanito y el profeta menganito y decláralo, y si no hablas en lenguas no tienes al Espíritu Santo. Y cuando es uno de los dones, no es el don o la evidencia de tener al Espíritu Santo. Surge de una mala lectura de Hechos capítulo 2. Y por ejemplo, imagínese a alguien que va y le dan una pelota de básquetbol para jugar fútbol. Y hay iglesias que en su ignorancia de la sana doctrina están jugando un juego que no se ve tan parecido al juego de fútbol. O con la pelota incorrecta. No sé si algunos le han pegado con básquetbol, como si fuera fútbol. Duele mucho la pelota de básquetbol cuando la pateas. Este jugador se puso la pelota en la panza, ¿no? Imagínate si vieras un juego y dice: vamos a jugar. Pues qué bueno que hagan ejercicio, pero imagínate que la mayoría de las veces están en la banca y nada más se paran y caminan de un lado al otro, corren un poquito y ya se sientan, y no tienen condición física, no hay acondicionamiento, no están jugando bajo las reglas del fútbol. Y yo te digo: ¿a qué equipo de fútbol me recomiendas? Pues al que tú quieras, métete con ellos a jugar fútbol. Obviamente que la verdad importa. Si no hay un coach, si no hay disciplina, si no hay una misión como equipo de fútbol, posiblemente no vas a nada más andar disque jugando a fútbol. No vas a realmente estar en un partido de fútbol en donde vas a tener competencia, vas a ganar, vas a avanzar, vas a tener la emoción de jugar con otros equipos que son competitivos, sino que estás jugando en un partido. Pues ahí pégale ahí donde se te antoje, ¿no? Para acá, y le patean unos para allá, otros para el otro lado. Pues no funcionaría ese equipo de fútbol. Ahora, la vida cristiana no se trata de emociones, porque hay gente que dice: yo voy a recibir al Espíritu Santo, yo voy porque el Espíritu ahí se mueve, se manifiesta. O entre ustedes no se mueve el Espíritu porque yo no veo gente llorando que cae al piso. Ahora, si alguien quiere llorar delante del Señor, lo puede hacer, pero dice la Biblia, el apóstol Pablo dice de que si entra gente que no conoce al Señor,
dirán que estamos locos y no tenemos un orden en la forma de alabar al Señor, y uno puede caer de rodillas delante del Señor y derramar sus lágrimas. Claro, lo puede también hacer en la iglesia, pero lo puede hacer también en el diario vivir en su casa. No necesita solamente uno llegar a la iglesia. Y aunque hay gozo y pasión en la vida cristiana se trata de propósito y de disciplina, de caminar con Dios, de creerle a Dios, de la fe, de ser transformados en nuestro carácter por Cristo, de alcanzar a los que no conocen a Jesús, de amar a nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia, de vivir una vida sometida a Cristo. Y ser parte también en una misión que Dios nos ha dejado, porque Dios nos ha dicho, vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, pero nosotros necesitamos ser parte en esa misión, en hacer discípulos. ¿Cuál es la misión que Dios nos dejó como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios? Imagínate qué pasaría con un equipo de fútbol que requiere disciplina y las prácticas son los sábados, y tú dices, bueno, pero yo no necesito el equipo realmente, yo puedo ser mi propio equipo y jugar fútbol, y pues yo voy los martes, y llegas con la pelota, el estadio grandotote, y estás tú solo. Y hay gente que quiere vivir así la vida cristiana. La vida cristiana no se hizo para llaneros solitarios. Muchísimas veces en la Escritura, creo que es alrededor de 68, 69 veces, dice, ámense los unos a los otros, oren unos por otros, tolérense y sopórtense unos a otros. La vida cristiana se vive en la comunidad de la fe. Por eso en nuestra iglesia tenemos grupos de vida donde tú puedes conectarte con otros cristianos. Tenemos los estudios de integración para que aprendas a caminar y a servir a Dios con tus talentos y dones sirviendo a otros. Y como parte de un equipo, a veces para poder tener un buen propósito, un buen resultado como equipo, necesitas ser parte de ese equipo. Porque en un equipo de fútbol tienes posiciones, ¿no? Y te pones de acuerdo con los demás jugadores y le dices, ok, si tú eres bueno para la delantera, quédate ahí. Ustedes son los que meten goles. Los que son buenos en la media cancha van a estar ahí porque corren más y pasan buenos pases. Los que están de defensa saben proteger el balón. El que está en la portería va a proteger también de que no entren los balones. El que está en la portería, su función de portero no la va a hacer bien ninguno de los otros jugadores que hay en la cancha, porque se ha dedicado solamente a ser el portero, a proteger la portería. Si pones a alguno de los otros jugadores un día que se enferma el portero, no va a ser un buen trabajo, va a ser el mejor trabajo posible, pero muy posiblemente le van a meter goles porque no está acostumbrado a estirarse, a tirarse, lo que necesita hacer el portero. Entonces, cada función dentro del equipo es indispensable, es importante, y cada uno de nosotros vamos ejercitando nuestras posiciones, vamos ejercitando la función que a cada uno Dios nos ha dejado. Y por eso es importante ser parte de un equipo, pertenecer a un equipo, porque te vas conociendo, vas aprendiendo a saber cómo entre dos personas te haces un buen pase para meter gol a diferentes jugadas. Y cuando perteneces a un equipo, estás conectado con la misión, con la visión, con el propósito, en la forma en la que juegan como equipo. Entonces, cuando dentro de la iglesia de Cristo que Dios ha dejado, también es importante que seamos parte de la iglesia local que Dios nos ha dejado, porque te vas familiarizando, vas entendiendo, vas conociendo cómo funcionamos y cómo vamos cumpliendo ese propósito que Dios nos ha dejado, que llevemos la palabra de Dios y que seamos luz en la comunidad que Dios nos dio. Y quizá alguno de ustedes dice, pero pastor, yo todavía no juego ni delantera, ni defensa, ni portero, yo nada más aquí vengo los domingos, observador. Bueno, Dios te está hablando de que te involucres. ¿Y cuál es el paso para involucrarte? Toma los estudios de integración para que sepas qué es la vida cristiana, cómo caminar con Dios, cuáles son los valores de Iglesia Vida y cómo integrarte para ser parte, porque es requisito para servir el tomar los estudios de integración. Conéctate este mismo jueves. Ahora, hay gente que a veces son como este joven que dicen, bueno, yo voy a la iglesia, pero realmente no sirvo en ningún lugar, yo solamente veo los mensajes en línea, ¿no? Hoy vivimos en una época que la iglesia y los mensajes han llegado a nosotros a través de las redes sociales, y es un beneficio para aquellos que se encontraban en iglesias que no son sanas, que les enseñaron doctrina que no es tan bíblica, y pueden accesar a lugares donde hay sana enseñanza, cotejarlo a la luz del contexto, aprender y crecer. Gracias a Dios, Dios nos ha usado Iglesia Vida como una iglesia que llega a eso. Estamos casi llegando a 3 millones de views de nuestros videos.
desde que abrimos el canal en YouTube, de personas que han llegado a ver mensajes, nos han escrito mensajes hermosos de Argentina, de Colombia, de otros lugares, diciéndome: hermano, nos ha ayudado mucho, hemos crecido bastante en la fe, gloria a Dios. Y yo lo que animo a mis hermanos que nos ven a través de las redes es que busquen una iglesia sana en la ciudad donde viven. Pero algunos me escriben y me dicen: hermano, no hay iglesias sanas, aquí están con la doctrina de la prosperidad, aquí hay un apóstol a cargo de esta iglesia, la verdad que no me hallo. Pero algunos cristianos se han convertido en cristianos que nada más ven mensajes a la distancia. Es como que te sientas en la cancha y ves el mensaje, pero no estás jugando el partido. Y la vida cristiana se hizo para que nos conectemos, nos sirvamos. Dios te ha dado dones espirituales únicos en tu vida que tienes que descubrir y que Dios quiere usarte para bendecir la vida de otros. Y esos dones también los tienes que ejercitar. Conforme más los vas haciendo, mejor te haces en lo que Dios te ha equipado. Yo antes compartía a personas que me decían: ay, hermana, ¿sabe qué? Me queda lejos la iglesia, voy a buscar una iglesia más cerca. Y en años atrás yo decía: bueno, hermana, pues busque una iglesia más cerca. Y luego regresaban 7, 8 años después: ay, hermana, fuimos allá, pero sentimos que perdimos el tiempo, porque no crecieron espiritualmente, no pudieron obtener lo que necesitaban espiritualmente. Entonces, ahora yo ya les digo: vives a 30 minutos, ¿sabes qué? Vente aunque te quede lejos, porque el beneficio que vas a tener a tu vida, el beneficio que van a tener tus hijos a sus vidas a través de la iglesia es vital. Es de vital importancia encontrar un lugar en donde espiritualmente sabes que estás creciendo, sabes que puedes aportar a la iglesia y a la obra de Dios. En esa misión que estamos hablando, a veces hay gente que está de espectadores, ¿no? Eres parte del equipo, pero nada más estás sentado en la banca viendo todo lo que pasa y nunca queremos ser parte. Hay etapas en donde como cristianos y creyentes vamos a recibir, y es justificable y es razonable que estemos recibiendo. De hecho, como creyentes recibimos constantemente para poder mantenernos conectados con Dios. Va a haber etapas que es natural recibir, pero lo que está mal es acostumbrarnos a solamente estar recibiendo sin ser parte de la iglesia de Cristo. Nunca has servido a Dios, sirve un poquito. No importa qué es lo que tú haces, no importa en dónde estés, puedes hacer algo que es de acuerdo a tu tiempo, de acuerdo a tu capacidad, pero es importante que seamos parte de la iglesia de Dios. A veces no vamos a estar sirviendo a Dios, porque a veces la forma en la que más sentimos que servimos a Dios es cuando alguien viene a Cristo por medio de que nosotros les compartimos del evangelio. Esa es una forma directa y preciosa de hacerlo, pero siendo parte de la iglesia, tú estás habilitando que otros puedan escuchar de la palabra de Dios. ¿Y eso cómo se hace? Siendo parte dentro de los ministerios de la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces cuidas niños, eres parte con los jóvenes que están pudiendo escuchar de la palabra de Dios. Entonces, en una forma u otra es importante que estemos involucrados y no nos acostumbremos solamente a recibir, sino también aprendamos poco a poco, crecer a dar. Y al principio nos va a dar temor, no vamos a saber por dónde, no vamos a saber cómo, no vamos a saber qué ministerio. Dices: ay, ¿será este en donde Dios me llamó? ¿Será este? Prueba, intenta, y cuando vas probando te vas dando cuenta en qué eres bueno, como un en qué equipo de Dios te ha fútbol. Habilitado. Como un equipo de fútbol que pruebas en la portería, en la delantera, y vas identificando en qué eres bueno o en qué Dios te llamó. Bueno, vamos a ver que la iglesia es un equipo con una misión. Es importantísimo este punto. La iglesia es un equipo con una misión. La Biblia dice que somos un equipo. A muchos de ustedes nos gusta ver a nuestros países competir. Yo me acuerdo como mexicano, cuando veía los mundiales, me encantaba, y cuando México metía gol y uno brincaba y hasta casi cuando metían gol, no, casi tocabas el techo y saltabas y te emocionabas y luego después te partían el corazón. Dice: jugamos como nunca y perdimos como siempre, decían. Pero la verdad es que la iglesia es un equipo que celebra sus triunfos. Dice en 1 Corintios 12:27, todos ustedes, dice, algunos de ustedes, todos ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es una parte y tiene una función dentro de ese cuerpo. No todos son mano, no todos son cabeza, no todos son pies, no todos son rodillas. Hay diferentes funciones dentro del cuerpo de Cristo. Dice en Efesios 4:16, por su acción todo el cuerpo de la iglesia crece y se edifica en amor. ¿Quién edifica a quién, hermanos? ¿El pastor solamente te edifica a ti o quién edifica a quién?
Todos nos edificamos unos a otros. ¿Se edifica en amor, sostenido y ajustado por el pastor? No, sostenido y ajustado ¿por quién? ¿Por quién? Por todos los ligamentos. ¿Según la actividad propia de los líderes? No, según la actividad propia ¿de quién? De cada miembro. Ahí estás tú en esa foto de Efesios 4:16 estás tú. Dios quiere usar tu vida. El ministerio no es solamente del pastor y las personas más involucradas en la iglesia. El ministerio de hacer la obra de Dios es de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros nos activamos en eso, hacemos todavía una diferencia con más potencia en lo que Dios nos ha puesto. Este es un mundo en el que vivimos, donde hay pecado, donde hay maldad, donde hay necesidad, y nosotros vemos a cada rato eso y hemos sido parte activa en servir a Dios desinteresadamente y con todo en una forma entregada. Pero sí es importante que el ministerio del Señor lo hagamos cada uno de nosotros, porque somos una parte esencial en eso. Así es. Le hemos entregado al Señor lo mejor de nuestras vidas, por amor al Señor. Le hemos entregado al Señor todo porque Él es digno, porque Él es bueno, y porque no hay privilegio más grande que servir al Dios que hizo nuestras vidas y que hizo el universo y que Él sostiene en sus manos la eternidad. Vale la pena servir a Dios, darle nuestro corazón. Y así como en un equipo hay diferentes posiciones, tú tienes también una posición dentro de la iglesia. Ministerio de seguridad, ministerio de bienvenida, ser líder de un grupo de hogares. Tenemos ahorita, nuestro hermano Fernando está comenzando el entrenamiento para futuros facilitadores de grupos de vida. Gracias a Dios tenemos alrededor de 30 grupos de vida. Y qué bonito que tu vida sea usada por Dios, hermana, hermano, al estar al frente de un grupo, pero tenemos un lugar que jugar dentro del equipo. ¿Cuál es la misión? Dijo Jesús, vayan, vamos a leerlo todo en voz alta para que veamos lo que Cristo nos dijo. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si hay alguien aquí que no se ha bautizado, que no ha obedecido a Cristo en proclamar su fe públicamente, ve al centro de conexión hoy y di: yo quiero bautizarme para tener tu nombre para los siguientes bautismos. ¿Y qué más dice Jesús? Vamos a seguirlo leyendo. Dice: y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso venimos semana a semana, escuchamos la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos grupos en los hogares porque estamos cumpliendo la misión del equipo que Cristo nos dejó. Y quizá tú vas a ser en el futuro alguien que con tu esposa o tú solo o tú sola vas a estar al frente de un grupo en el futuro, guiando la palabra de Dios, reuniéndote conmigo como tu pastor cada miércoles, viendo el estudio que vamos a compartir con la iglesia del Señor. Dios quiere usar la vida de cada uno de nosotros. Es cuestión de descubrir nuestros dones. Siempre me gusta reafirmar y poner que dice ahí en este pasaje, dice: vayan y hagan discípulos. Siempre servir a Dios nos va a costar de nuestro tiempo, porque a veces cuando nunca hemos servido a Dios pensamos: ay, esto va a ser maravilloso, es como estar con los ángeles en el cielo, es algo bien lindo servir a Dios. Y créeme que es maravilloso servir a Dios, pero también cuesta de nuestro tiempo, cuesta de nuestro esfuerzo. Te va a llevar tiempo. Si eres maestra de escuela dominical, vas a requerir tiempo para prepararte. Si eres maestro de jóvenes, líder de alabanza, vas a tener que reunir a tu grupo de alabanza y no se toque así, se toca en esta forma. Mírale, y tenemos que coordinarnos, tenemos que ir a los mismos ritmos. Vas a tener que batallar para poder lograr lo que el propósito de la misión de la obra que Dios te ha dejado. Entonces, y puede haber malos días sirviendo a Dios, que te tocó un niño súper llorón y tú trataste de calmar al niño y de repente llegó la mamá bien enojada y todavía te dice: y aquí dicen que cuidan niños, qué mal trabajo ha hecho usted. Y tú dices: espérate, a mí nadie me paga, yo hago esto por amor. En vez de estar ahí adentro escuchando el mensaje, estoy aquí, estoy batallando con ese niño, todavía vengo y me hacen una grosería, yo ya no quiero servir. Pues te van a tocar momentos difíciles al servir a Dios. Y por eso dice aquí: vayan. Va a haber de nuestra acción, de nuestra iniciativa, de nuestra incomodidad. Dios quiere sacarte de tu comodidad. A veces nos convertimos en cristianos cómodos, pero dice acá:
la palabra de Dios, que vayamos, nos ha dejado Dios esta palabra, y hagamos. Va a involucrar de tus manos, de tu fuerza, de tu dedicación para poder hacer discípulos. Y siempre comparto esto en los estudios, cuando hacemos nosotros, si alguien te dice ve y haz un pie, no solamente te lo imaginas y dices, ay, qué lindo se vería el pie que voy a hacer. No, tienes que ir, moverte de tu sofá, ir a la tienda, saber cuáles son los ingredientes y luego hacer el pie. Es otro proceso, ¿no? A ver si te sale bien, seguir las instrucciones y los tienes que seguir al pie de la letra. No puedes revolver las cosas como a ti se te antoje. Si estás haciendo un pie, tienes que hacer primero la parte de abajo, le dicen en inglés crust, no recuerdo cómo se dice en español, pero luego lo metes al horno, lo tuestas y ya cuando sale va a quedar tostadito. Pero si revuelves todo eso, la forma en la que a ti te place, nunca jamás te va a salir un pie. Hay un orden, hay un proceso, hay tiempo que estás dedicando, hay dinero que estás poniendo, hay energía que estás dedicando. Necesitas prestar atención a los detalles, a los tiempos. Se te pasan 15 minutos y ya se te quemó por arriba. Lo sacas 15 minutos antes porque tienes mucha prisa y ya salió crudo. Entonces va a implicar de ti, de tu dedicación. Por eso acá en esta misión que Jesucristo nos dejó, dice, vayan cada uno de nosotros y hagamos discípulos. Y es interesante porque no solo dice vayan y hagan gente que viene a la iglesia una vez a la semana. Dice vaya y hagan discípulos de Cristo, gente que amamos al Señor y le seguimos como Señor de nuestras vidas. Y ese es un proceso donde Dios sigue trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. Y en el estudio que doy los jueves, ahí explicamos y hablamos qué es un discípulo, cómo se ve un discípulo de Jesús, porque a veces tenemos una idea incorrecta o hay ideas que tenemos que corregir y someter a la palabra de Dios para que podamos nosotros saber qué es y cómo se ve un discípulo de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Y hay dos pasajes de Jesús que me encantan. En Juan 17, 18 dice, como tú me enviaste al mundo, está orando con el Padre, ¿qué dice? Así yo los he enviado. Y luego más adelante ora en esta oración sacerdotal de Jesús, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra del pastor. Por los que han de creer en mí por la palabra de ¿quién? De ustedes. La iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. La iglesia no fue idea de una persona, la iglesia fue idea de ¿quién? De Dios, fundada por Jesucristo. Él edificará. La iglesia es un equipo que tiene una misión y la iglesia es una familia espiritual. Mira lo que dice Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, si tú no has creído en Cristo como tu Salvador, te has arrepentido de tus pecados, yo te animo a que tomes esa decisión en tu corazón de entregarle tu vida a Cristo. Dice que les dio el poder de convertirse en hijos de Dios. Pero es que todos somos hijos de Dios. Bueno, en el sentido de que Dios es nuestro creador, sí, pero no en el sentido de haber nacido espiritualmente, de que Dios es tu Padre y tienes una comunión con Dios como tu Padre. Dice, les dio el poder de convertirse en hijos de Dios. Y si tú eres hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, ¿qué somos tú y yo? Hermanos. Y algunos llegan a la iglesia, ay, me dijo hermano, me hizo sentir incómodo, ¿no? Porque es la manera que los cristianos se hablan y que vemos en la Biblia. Y además es muy bueno porque es más fácil de aprenderte 300 nombres, solo dices hola hermano, hola hermano, hola hermano. No, no es cierto. No, la verdad que debemos aprendernos los nombres unos de otros y mostrar amor, pero nos llamamos hermanos por eso, porque somos hijos de Dios, somos una familia espiritual. Sé parte de lo que Dios está haciendo por medio de la iglesia en la que Dios te ha permitido pertenecer. No pienses que, ay, bueno, ya lo están haciendo algunos, la obra de Dios, pues yo me acomodo. No, siempre hay más que hacer, o a veces se recarga más sobre menos personas la carga que tienen que llevar esa obra. Entonces, cuando nosotros somos parte en lo que Dios nos ha dejado, Dios puede hacer grandes obras y grandes cosas por medio de nosotros como iglesia, como congregación, a gente que necesita de Dios. Y dice Gálatas 6:10, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. ¿Qué es la iglesia? Una familia. Y en esta iglesia hemos celebrado juntos nuestras victorias, muchos en comunidad, la gente cercana.
Si tú te has perdido eso, quizás es porque no estás conectado en un grupo de vida, porque no abres tu corazón. En esta iglesia hemos llorado juntos. En esta iglesia nos hemos tratado y ayudado como una familia, muchos de nosotros. Hemos sentido ese calor y ese amor. Y el versículo antes de esto dice que a su debido tiempo cosecharemos y no nos damos por vencido, que no nos cansemos de hacer el bien. Y si no vives esta plenitud de ser parte de la iglesia como tu equipo, es porque no estás sembrando, porque todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Si tú te acercas a la gente con amor y quieres conocerlos, vas a ser amigos en la iglesia que se van a interesar en tu vida. Pero si tú nunca te acercas a los demás, no esperes que cuando estés enfermo te llamen, que cuando pases por una necesidad estén allí, porque no saben que tienes una necesidad o no te conocen. No se ha hecho esa unión, bond, dicen en inglés, de relación, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Dice que no nos cansemos de hacer el bien a los de la familia de la fe. Y quisiera terminar con esta realidad. La Biblia nos dice que somos un cuerpo, que somos una familia. ¿Estamos de acuerdo? Somos una familia en la fe, hermanos, amén. Y dice que somos el cuerpo de Cristo, que Dios obra a través de nosotros y nos ha dado dones para servirnos unos a otros. Yo quiero terminar con estas verdades. Si tu iglesia es tu equipo, juega con tu equipo, entrena con tu equipo, apoya a tu equipo, ama a tu equipo. Hay gente que está en una iglesia y no ama a su iglesia. Hay gente que está en una iglesia y no apoya a su iglesia. Si Dios está usando esta iglesia en tu vida, sé parte, sirve, ora por tu iglesia, ama a tu iglesia, entrena con tu equipo, métete en los estudios bíblicos de integración, en los grupos de vida, ama a tu equipo. También hay gente que le gusta a veces visitar otras iglesias. No tiene nada de malo si tú estás de viaje y vas a otro lugar. Yo te animo que busques una iglesia. Si estás de vacaciones y vas a Montana y ahí hay una iglesia cristiana, ve y congrégate el domingo. Pero si eres parte de nuestra iglesia, claro, hay un evento especial, una conferencia. Digo, no somos, siempre decimos, no somos dueños de la gente le pertenece a Dios. Pero si somos un equipo, imagínate que una persona está jugando con los Sounders de Seattle en fútbol y de repente los Sounders ni enterados y ya anda jugando con el equipo de Galaxy. Y tú dices, bueno, ¿de cuál es su camiseta, no? ¿A dónde pertenece? ¿En dónde eres parte? Si eres parte de una iglesia, no tienes nada que estar haciendo visitando 2, 3 iglesias, a menos que por alguna razón extraordinaria llegó un familiar. Tenemos aquí en la iglesia una hermana que queremos mucho, que su esposo habla solamente inglés y desde niño ha ido a una iglesia, entonces ella la acompaña a la iglesia que hay inglés. Ahora hay gente que está soltera y que dice, en la iglesia no encuentro a nadie que llene mi corazoncito, pero allá hay una iglesia que se juntan un montón de jóvenes adultos y quiero ir a ver la tierra prometida. Y llega y se acerca y ve otros jóvenes. Hola, ¿cómo estás? Se vale porque lo que estás buscando es conocer buenos cristianos. Pero si ya tienes una iglesia sana, ¿qué haces buscando? Y luego iglesias que no tienen sana doctrina siendo parte. Tenemos que, así como un equipo que se pone una camiseta, tenemos que amar el equipo donde estamos, trabajar para ese equipo y ser parte de lo que Dios quiere hacer, porque nos necesitamos unos a otros. Pues la iglesia es una parte muy importante de nuestra vida cristiana. Dios la ha puesto para que nosotros seamos parte en eso, en una parte activa, porque Dios quiere usar tu vida para que seas luz en lo poco, en lo mucho, en la vida de otras personas. Entonces sé parte de la iglesia. Sé parte, sé leal, ama a tu iglesia. Si Dios te ha bendecido, ora por tu iglesia, Señor. Oramos, podemos orar por Iglesia Vida, orar por las personas, por las familias. Involúcrate, toma los estudios de integración, conéctate en un grupo de vida. La iglesia es el plan de Dios para tu vida. La iglesia es tu equipo. Tú eres parte del equipo. Tú tienes algo que aportar al equipo. Jóvenes, adultos, si tienen ideas de cómo podemos alcanzar a los jóvenes, a tus amigos, díganos. No nada más te quedes con la idea. Si tienes una idea de algo que puede ser parte, las ideas son bienvenidos. No, obviamente no podemos aplicar 100 ideas diferentes, pero siempre Dios puede usar la vida de alguien aquí para hacer una diferencia. Y la misión es clara: vayan y hagan discípulos ¿de qué? De todas las naciones, enseñándoles que guarden lo que yo les he mandado.
En mi vida la iglesia ha sido una parte de suma importancia. Yo lo podría mucho más arriba que cualquier educación que hemos tenido. La iglesia ha sido parte muy importante en mi vida y ojalá y esperamos y queremos, nuestro anhelo como líderes del pastor y mío es poder ser de mucha bendición para la iglesia. Para cada uno de ustedes damos lo mejor de nosotros y esperamos que ustedes también, cuando Dios los use, den también lo mejor de sí para otras personas. Exacto. Nosotros vivimos para ustedes, para servirles, para amarles. Y les necesitamos ustedes y nos necesitamos unos a otros. Necesitamos sus oraciones, su cariño, su ánimo, sus palabras de aliento. Y nosotros queremos servirles y para ustedes nos desvivimos y les amamos. Y todo lo que hacemos es porque les amamos y nuestro deseo es, Señor, no queremos desviar a tu iglesia de tu propósito. Queremos vivir en tu propósito, Señor, y hacer tu voluntad. Por eso nos esforzamos en el seminario bíblico en línea, que Dios me permitió invertir alrededor de 10,000 horas de entrenamiento a lo largo de los años. Y cada semana paso horas preparando cada clase, porque yo sé que Dios ahí va a levantar futuros pastores, líderes, gente fuerte en la palabra de Dios. Todo lo que hacemos es, queremos que un día lleguemos a la presencia de Dios y Dios nos diga: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Nuestro deseo es que Dios levante en cada uno de ustedes hombres y mujeres de Dios, que Dios sane sus matrimonios, que su matrimonio no sea solo llevar una rutina, sino que se aprendan a amar, a respetar, a querer. Que Dios guarde la vida de nuestros hijos, que aprendan a amar y a caminar con Dios. Estaba hablando con un hermano que decía: no, es que esta iglesia que llegamos, este hermano me contactó desde Texas porque ha sido muy bendecido por nosotros y les ha ayudado mucho de las enseñanzas de doctrina que he dado. Y dice que llegaron a una iglesia que su hija le dijo: pero papá, todas las iglesias a las que nosotros éramos parte, los jóvenes solamente era comer pizza, diversión, dicen malas palabras, oyen música con malas palabras y groserías, tienen una mente mundana en el pecado, en la pornografía. Pero desde que llegamos a esta iglesia, los jóvenes hablan de Dios, hablan de la palabra de Dios, se recomiendan libros de la Biblia que están leyendo, les hablan de Cristo a sus amigos, están orando juntos. Y yo me quedé pensando y dije: Señor, ese tipo de iglesia me encantaría que tuviéramos. Que Dios nos ayude, que nuestra iglesia se convierta en un lugar donde nuestros jóvenes aprenden a amar a Cristo y a saber que Dios no es religión, que Él es el autor de la vida y que no hay mejor lugar donde puedan poner sus vidas que en amar a Dios y en tener una relación con Él. Eso quisiera para nuestra iglesia, pero para eso tenemos que ser parte nosotros como papás, de vigilar lo que ellos están viendo, de interesarnos en sus vidas, de amarlos, no solo regañarlos, porque a veces podemos caer en eso, de tener estudios bíblicos con ellos, de interesarnos en las cosas de Dios, de que nuestros hijos vean el ejemplo no solo en la mamá, sino en ti como hombre, que seas un hombre que busques de Dios y le muestres a tus hijos cómo se ve una vida de un hombre que ama a Dios, de un hombre que si se equivoca les pide perdón y saben que es un hombre humilde que pide perdón a Dios. Que Dios nos permita ser una iglesia donde la luz de Cristo brilla y no solo somos una religión más o un servicio de los domingos. Que Dios trabaje en nuestras vidas, amén. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra, gracias por este mensaje que nos recuerda que la iglesia es una bendición, es un regalo precioso de tu parte, con el cual has bendecido nuestras vidas, porque es el lugar donde hemos escuchado tu palabra, donde hemos crecido en la fe, donde algunos de nosotros te hemos conocido como nuestro Salvador, donde tú has perfeccionado nuestra fe, pulido nuestro carácter, Señor. No queremos solamente jugar al cristiano, queremos ser cristianos, queremos ser la iglesia, queremos proclamarte a ti. Señor, te pedimos por nuestros hijos, nuestros hogares, que seamos cristianos vulnerables de abrir nuestro corazón a ti, Señor, reconocer nuestras fallas, nuestros errores y pedirte que alcances la vida de nuestros hijos en medio de una lucha de la cultura donde hay pecado, donde hay mundanalidad, donde hay tanta desobediencia a ti, Señor.
No queremos ser personas que critican y apuntan el dedo, sino personas que extienden la mano para sanar y restaurar y para mostrar el amor de Cristo. Señor, sánanos y úsanos y glorifícate en esta iglesia, en este lugar. Que este sea un año de crecimiento, Señor, un año de llegar a personas que no te conocen, y que tú añadas los que van a ser salvos, Señor, a través de nuestra fidelidad y entrega. Así como estamos, si Dios habló a tu corazón, ahí donde estás, si Dios te habló en algo, que tienes que aprender a amar la iglesia, a ser parte con lo que Dios quiere hacer, a ser más fiel, a ir un paso extra en la fidelidad, en tomar los estudios de integración, en integrarte en un grupo y ser fiel, en orar por tus hermanos, en visitar a los enfermos, en orar por el que se encuentra decaído, en animar al que se encuentra desanimado. Si Dios habló a tu corazón ahí, levanta tu mano y dile: Señor, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy listo para ser parte de tu equipo, Señor. Si Dios habló a tu corazón, levanta tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Padre, bendice las vidas de estos mis hermanos. Úsanos para tu gloria y tu honra. Te amamos, Señor. Haznos un equipo más que vencedor en Jesucristo. Y Señor, completa tu propósito perfecto en esta iglesia local, que en tu gracia, Señor, te dignas a mirar para usar para tu gloria. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén.